Estamos dentro de un tanque gigante, que normalmente está lleno de agua hasta el borde, pero ahora estamos en pleno trabajo técnico. Se ha vaciado el agua y podemos captar imágenes como esta. Una sala así tarda años en construirse, y en su edificación participan constructores, investigadores y científicos de varios países. El coste de un proyecto así asciende a millones de dólares, y para lograr el resultado, la gente está dispuesta incluso a vaciar una montaña entera. Un poco de café y empecemos. No pongas like si no lo haces. Ponlo si lo haces. Solo un suave recordatorio si se te olvida hacerlo. La montaña de la que estamos hablando se llama Nyugo y se encuentra en la ciudad de Hida. Está en la prefectura de Gifu, en Japón. Hida es una pequeña ciudad de poco menos de 25.000 habitantes. Los dos pilares principales de la economía de la ciudad son el sake y la fabricación de velas tradicionales japonesas, y también hacen mitarashi, que son bolas de arroz en un palo. Y fue en esta ciudad donde los japoneses decidieron excavar una enorme montaña y en su interior crear una cueva artificial de dimensiones irreales, la mayor de su clase. La humanidad nunca ha visto un proyecto de esta envergadura. Una cueva gigante a 600 metros bajo tierra. Se necesitaron 560 investigadores de 101 institutos de 21 países para realizarlo, y 600 millones de dólares, como 1 millón por cada metro. Todo empezó con la creación de un túnel hasta el centro de la montaña. Bastante sensato. Para crear una cavidad dentro de la montaña con un embalse, primero hay que llegar allí, y al mismo tiempo ver qué hay y cómo. Y así en 2020, con la ayuda de un túnel recién construido de 96 metros de longitud y un sondeo de 725 metros, se llevaron a cabo exhaustivas investigaciones para estudiar en detalle el estado de la roca. Al parecer, todos quedaron satisfechos con los resultados, y la construcción prosiguió. Alrededor de la entrada del túnel se construyó un patio, un sistema de distribución eléctrica y un sistema de abastecimiento y drenaje de agua. La excavación del túnel de acceso a la cavidad subterránea principal comenzó en mayo de 2021. Se tardaron unos 9 meses en excavar el pasaje principal, de 1,9 kilómetros de longitud. En junio de 2022, el túnel llegó al centro de la cúpula del futuro embalse. Pero la construcción del túnel no terminó ahí. Aún quedaba por hacer una circunvalación que rodearía la caverna principal y se utilizaría para instalar equipos y otras obras. Se excavó el túnel y luego le llegó el turno a la cueva. Su creación comenzó en noviembre de 2022. Fue la etapa más importante de la construcción. De hecho, todo fue planeado por el bien de esta cueva. La sección de la cúpula se excavó en forma de concha de caracol y se construyeron anclajes en el techo para ampliar el espacio y garantizar la estabilidad de la roca. Al fin y al cabo, no es solo una habitación, tiene una finalidad específica, pero hablamos de esto más adelante. Ahora mismo, mientras ves el vídeo, la construcción sigue su curso y al final está previsto que la sección de la cúpula tenga 69 metros de diámetro. En total, la montaña está sostenida por más de 600 anclajes, porque la estructura tiene que soportar la presión de la montaña de 600 metros que hay encima y mantener estable el espacio. Y si lo consiguen, será la mayor cavidad subterránea hecha por el hombre en el mundo. Por cierto, el plan original era excavar el espacio para el tanque utilizando explosivos. Imagínate lo expertos que tendrían que ser los técnicos en explosivos para llevar a cabo algo así. Volar algo bajo una montaña cuando ya hay túneles excavados alrededor, y todo podría derrumbarse. Pero volvamos a nuestra cueva. En resumen, la cavidad subterránea principal es un cilindro de 69 metros de diámetro, 73 metros de altura y un apoyo en forma de cúpula de 21 metros. O, para decirlo en términos muy sencillos, es enorme. Está previsto que la excavación de la parte cilíndrica del depósito de agua continúe hasta 2024 y después habrá que revestirlo, lo que está previsto para 2025. En total, se verterán 260.000 toneladas de agua en el depósito cilíndrico. Y como probablemente supondrás, llenar un tanque que así es una tarea aparte y de enormes proporciones. En 1996, cuando se completó el hermano pequeño de este proyecto en Japón, se tardaron 2 meses en llenar un tanque de 50 toneladas. Y aquí tenemos un volumen 5.000 veces mayor. Pero digamos que la tecnología moderna permitirá hacerlo todo más rápido, pero después del llenado pasarán varios meses más antes de que el agua se purifique hasta el estado deseado, porque no se puede beber sin más. Se necesita un agua de calidad especial. Las imágenes que ves se filmaron justo dentro del hermano pequeño del embalse en construcción, y también contiene agua ultra pura. El agua más pura del planeta, con tan pocas impurezas, se está volviendo corrosiva, porque nadie se gasta millones de dólares en cavar una piscina gigante dentro de una montaña y luego, no sé,
¿Poner turistas en ella? No, es mucho más interesante que eso, incluida el agua. Cuando se expone el tiempo suficiente, el agua tan pura puede disolver el metal. Los científicos lo descubrieron cuando dejaron caer un martillo en el tanque. Me pregunto si esto se hizo a propósito o si alguien simplemente lo dejó caer. Años después, sacaron el martillo. Estaba vacío por dentro. Lo único que quedaba de la herramienta era la carcasa cromada. Y también quiero llamar tu atención sobre la montaña, porque el lugar para la construcción no fue elegido por casualidad. Cuando construyes algo dentro de una montaña y no eres un enano descendiente de Durin, siempre existe el riesgo de que haya problemas muy graves. Incluso al ampliar la cúpula, porque un error, un pequeño fallo en la seguridad, y ya está. Cientos de personas quedarán sepultadas en la montaña, sin posibilidad de rescate. Y precisamente para garantizar la seguridad, se eligió esta montaña. Se llama Gneiss de Hida, que es una de las formaciones rocosas más duras de Japón. Esta roca se formó bajo una tremenda presión en los albores del tiempo, y debería ser capaz de soportar todo el trabajo que se realiza en su interior. También hay abundante agua dulce cerca. Pero volvamos al diseño en sí. Ya he dicho que es gigantesco, te he hablado de la altura, el diámetro y todo eso, pero sé por experiencia propia que esas escaladas pueden ser difíciles de imaginar. Así que pongamos ejemplos. Aquí está nuestro cilindro subterráneo, y su altura es de 73 metros. Es la altura de un edificio de 23 plantas. Eso es mucho. O tomemos por ejemplo el Tokyo Dome, una enorme estructura, un estadio cubierto en Tokio, con una altura interior de 56 metros. Así que, si pones un cilindro excavado dentro de este estadio, atravesará el techo. Y además de la altura, también tiene una anchura impresionante. El diámetro de la cavidad es de 68 o 69 metros, es decir, la anchura de un campo de fútbol. Bueno, dentro de nuestro cilindro cabría fácilmente la Estatua de la Libertad, pero sin pedestal. Con pedestal sobresaldría 20 metros. Y ahora la pregunta principal: ¿por qué se empezó todo esto? ¿Qué piensan estudiar y por qué tuvieron que ahuecar la montaña desde dentro? La respuesta está en una palabra que quizás hayas oído: neutrino. ¿Sabes lo que es? Imagina una antigua partícula que se precipita por el espacio tras la explosión de una estrella. Esta partícula lleva miles de millones de años surcando el espacio, procedente de una enorme supernova, 8 veces mayor que nuestro Sol. La partícula se llama neutrino, o neutroncito en italiano, un pequeño neutrón. Los neutrinos son unas de las partículas más misteriosas de la naturaleza, capaces de atravesar objetos como si no existieran. A los neutrinos se les llama incluso partículas fantasma, porque no interactúan prácticamente con nada, pero también son las partículas más abundantes del universo después de la luz. Es decir, están en todas partes, pero sabemos muy poco de ellos. Aproximadamente 100 billones de neutrinos atraviesan tu cuerpo cada segundo de forma totalmente inofensiva, y el mío también, y todo tipo de objetos en general. Muchos neutrinos caen a la Tierra desde el Sol y las estrellas. Los neutrinos también se producen por colisiones entre la radiación del espacio y la atmósfera terrestre. Incluso los plátanos emiten neutrinos. Además, los neutrinos son extremadamente pequeños y no sienten la fuerza electromagnética. Para que te hagas una idea de lo que significa extremadamente, son más pequeños que los átomos. Pero en casos muy raros, los neutrinos expulsan partículas cargadas, colisionando con la materia que encuentran a su paso. Cuando esto ocurre, observamos un débil efecto Cherenkov en forma de anillo, es decir, un resplandor inusual. Pero incluso con este efecto, los neutrinos son muy difíciles de estudiar. Son 100.000 veces más pequeños que un electrón, por lo que es casi imposible detectar estas partículas incluso con los equipos más avanzados. Los neutrinos se encontraron por primera vez alrededor del año 2000, y desde entonces se ha intentado estudiarlos activamente. Pero cuanto más se aprende, más preguntas surgen. Está claro que desempeñan un papel crucial en la física de las partículas elementales, en la física de las estrellas, de los agujeros negros, de nuestro universo, pero si realmente podemos explorar los neutrinos, los científicos también podrán explorar nuestros propios orígenes. Esto es exactamente para lo que se está trabajando en la montaña. Hyper Kamiokande, para el que se empezó todo, será el mayor detector subterráneo del mundo para observar neutrinos y buscar la desintegración de protones. Será un gigantesco tanque lleno de agua revestido de sensores que captarán los destellos producidos cuando los neutrinos colisionen con electrones o núcleos de moléculas de agua especialmente pura. ¿Recuerdas? Se necesita para aumentar el número de interacciones entre neutrinos y, sí, bueno, todo lo demás. Protones, neutrones, electrones. No entraré en detalles, es bastante complicado y muy científico. Pero estas bombillas que ves en las paredes son en realidad tubos fotomultiplicadores, y a pesar de su apariencia, no emiten luz, actúan como ojos. Sí, es una pared con un número irreal de ojos, espeluznante. Sin embargo, la función de las bombillas es detectar destellos de luz invisibles para el ojo humano. Son tan sensibles que podrían detectar la luz de una linterna en la superficie de la Luna.
Está previsto colocar allí un total de 40.000 sensores ópticos supersensibles, para luego, para desentrañar los misterios del universo y llevar a Japón otro premio Nobel de Física en ese campo. Nada complicado en absoluto. Planean empezar a recoger datos en 2027. Y el hermano pequeño del enorme embalse. Ya hay un experimento similar de 140 millones de dólares acechando bajo una montaña del centro de Japón. La que fuera una de las mayores minas de zinc de Japón, alberga ahora uno de los experimentos científicos más exitosos del país. Se trata, por cierto, de un detector de segunda generación. El primero impulsó en su día el rápido desarrollo de la investigación sobre neutrinos en todo el mundo. El segundo descubrió las propiedades de los neutrinos uno a uno. No es de extrañar que haya muchas esperanzas puestas en el tercer detector. La ciencia ha dado un paso adelante. Los científicos aprovechan la experiencia de los dos primeros aparatos y el detector es más grande, lo que significa más agua, más bombillas. En resumen, debería ser aún mejor que antes. Y dado que los dos experimentos anteriores dieron lugar a premios Nobel de Física, las expectativas de los científicos se corresponden. Por cierto, ¿por qué se construye todo esto bajo tierra? Primero la mina, luego la montaña. ¿No pueden simplemente encontrar algún campo y poner allí un hangar enorme? Pueden, pero los resultados de la investigación serían muy cuestionables. Los japoneses colocan sus detectores a gran profundidad bajo tierra para eliminar al máximo la influencia de otras partículas. Además de los neutrinos, existen otras 17 partículas elementales. La mayoría de estas partículas pierden energía en el suelo y se detienen, pero los neutrinos pueden atravesar cualquier cosa. Por eso los detectores se colocan bajo tierra, en un pozo o aquí en la montaña. Así, los científicos sabrán con certeza que las partículas detectadas son neutrinos. Pero rascar el interior de una montaña no es la primera hazaña de construcción que se realiza para estudiar estas partículas. Imaginemos un neutrino que viaja 750 millones de años luz y se encuentra enterrado bajo el hielo de la Antártida. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Ice Cube. No es el rapero. Es el Observatorio de Neutrinos del Polo Sur. Es un detector de partículas hecho de hielo antártico. ¿Por qué no usar hielo cuando hay mucho por ahí? El detector se encuentra no muy lejos de la base Amundsen Scott, pero está enterrado a gran profundidad bajo la superficie, a unos 2.500 metros. Por supuesto, no se puede utilizar agua, sino hielo. Básicamente, se trata de miles de millones de toneladas de hielo equipadas con una red de sensores congelados. Estos sensores se encienden cuando detectan el paso de un neutrino y, basándose en su ubicación, los investigadores pueden determinar la energía y la dirección del neutrino que ha creado el destello. Con estos datos pueden intentar averiguar de qué parte del universo proceden los neutrinos. También está previsto mejorar este detector, pero las obras no concluirán hasta la década de 2030. Detector de terremotos. Como ya se ha dicho, uno de los detectores está dentro de una montaña en Japón, uno de los países más propensos a los terremotos. Cada año se producen unos 1.500 terremotos en el país. ¿No existe el riesgo de que uno de ellos sea lo suficientemente potente como para derribar todo lo que ha costado tanto tiempo construir? Un terremoto dañó el equipo, rompiendo el 60% de los tubos fotomultiplicadores del antiguo detector, y hubo que suspender la investigación mientras se hacían las reparaciones. Sin embargo, prometen tenerlo en cuenta a la hora de construir el nuevo detector. Italia soleada. ¿Sabías que en Italia se ha instalado un detector similar bajo una montaña? Uno más pequeño, claro. El dispositivo, llamado Borexino, consiste en un tanque de unos 18 metros de altura que contiene 254 toneladas de líquido centelleante. Y es aquí donde los físicos han descubierto por primera vez en la historia unas raras partículas fantasmales producidas por la fusión termonuclear en el interior del Sol. También son neutrinos, pero especiales, neutrinos solares. Tal descubrimiento acerca a la humanidad un paso más a la comprensión de las ardientes reacciones nucleares que alimentan nuestra estrella doméstica. Una foto del interior del Sol. Nuestra estrella está constantemente empujando átomos en su interior para producir su ardiente luz. Pero como esta agitación interna está oculta bajo las gruesas capas externas del Sol, los científicos tienen pocas formas de saber lo que realmente ocurre ahí dentro. Los neutrinos pueden volar directamente desde el centro del Sol, y es con su ayuda que los investigadores han obtenido una de las imágenes más detalladas del misterioso mundo interior del Sol jamás recopiladas. La imagen, por cierto, fue creada con la ayuda de Borexino. El primer mapa de la Vía Láctea. No creas que los logros pertenecen solo a Borexino. No hace mucho los científicos rastrearon el origen galáctico de 60.000 neutrinos con Ice Cube y crearon el primer retrato de la Vía Láctea. Y se trata de una imagen completamente nueva, porque todas las imágenes que habíamos tomado antes se habían hecho con luz visible. En el caso de los neutrinos, es un mapa hecho de materia. Cazando en el fondo.
Los neutrinos están por todas partes, incluso en el mayor lago de agua dulce del mundo. Allí, en el lago Baikal, investigadores rusos han sumergido el mayor detector submarino del mundo. El dispositivo esférico, llamado Baikal Gigaton, está diseñado para detectar y observar los escurridizos neutrinos. Pero, ¿por qué este lago en particular? Es sencillo, la ubicación del lago y su capa de hielo estacional, que dura 2 meses, lo convierten en un lugar ideal para detectar neutrinos. Además, el Baikal es el único lago en el que se puede colocar un detector de neutrinos, porque solo aquí es lo suficientemente profundo. Las zonas ricas en agua y hielo, como lagos y glaciares, son los mejores lugares para detectar neutrinos. Ya lo has entendido, cuanta más agua, mejor. ¿Me debes un like? ¡Hasta luego!